5. Continuamos en Sol de la Tarde. Se integra ya a este equipo don Aníbal Herrera. Bienvenido, patrón. Buenas tardes. Buenas tardes, patrón. Buenas tardes, Pedro, Virgilio. Buenas tardes a doña Consuelo. Buenas tardes. Buenas tardes a César también. Y buenas tardes a toda nuestra audiencia Está en una nacional playa. e Los viernes internacional. César no trabaja, él va a la playa. Compañeros. Mira, César los lunes toma el sol. Los martes va al spa. El miércoles pasa por la cabina de Radio Cadena Comercial, saluda a la audiencia, hace un poquito de relajo conmigo y con el patrón. Luego se va el jueves, él no va porque está muy ocupado, y el viernes se va a la playa a bañarse. Así es. Señores, tenemos a la buen amigo ingeniero Fermín Acosta, líder del sector construcción. La pasada semana y esta semana hemos debatido el tema de la alza de los productos en el sector construcción, tanto Pedro Jiménez, que es un promotor de vivienda, y nosotros, Iván García, Eliseo, todos hemos opinado respecto de este tema que está malogrando al sector más importante en la economía, al que más mueve la economía y que más aporta a nuestro Producto Interno Bruto, la construcción. Bienvenido, Fermín. Hola, un gusto, patrón y pariente. Tengo el honor de llevar su apellido. Un abrazo. Ustedes saben, compañeros, que yo tengo una gran admiración por Fermín, amén de su condición de profesional exitoso, sino porque me ha distinguido históricamente, tanto él como Susi Gastón. Un abrazo para ella también. Ingeniero, Fermín, adelante. No, adelante, usted es el ingeniero aquí. No. Fermín, nosotros hemos planteado la necesidad de romper los oligopolios que han estado dañando los precios de los productos. Antes de la pandemia ya los productos como el cemento, la varilla y otros estaban altos. Ahora, en la pandemia y post-pandemia, la situación se ha tornado bastante crítica. ¿Cuál es la posición de ustedes desde el sector construcción? Mira, muchas gracias, Ángel. Yo me siento muy contento de poder hablar a través de tantos amigos y que tanta gente me escucha en el mundo. En realidad, yo no puedo hablar por el sector construcción porque sabe que nosotros tenemos nuestro representante que es el presidente de Acoprovi, pero sí puedo hablar como constructor de la situación que nos está agobiando a todos. Y tal como han expresado los gremios de Acoprovi, Procovis y el CODIA, la pequeña y mediana empresa de la construcción, etcétera, la situación de los precios de los materiales, pues nos tiene a todos en un caos. Tú sabes, Ángel, y saben ustedes, que desde que comenzó la pandemia, la principal medicina contra el COVID era quédate en casa. Esto provocó pues un incremento en el alza de la demanda de la vivienda a nivel mundial, no solo en la República Dominicana, y de demanda de primera y segunda vivienda, porque los que teníamos nuestras casas en las grandes ciudades, pues necesitábamos estar en sitios donde hubiese mayores posibilidades de movilidad y de menos contaminación, y eso incrementó la demanda de segunda vivienda. Pero tal como tú dices, los oligopolios y los monopolios que no son propios de la República Dominicana, pues siempre tienen un efecto adverso en la economía. Y aquí, pues, a nosotros se nos da en varios renglones. Tú mencionabas el cemento, el acero, y eso es correcto. Una de las cosas que nosotros le hemos sugerido al gobierno es que, por ejemplo, algunas medidas antidumping que se han tomado y que nosotros en algunos momentos las entendemos valederas, pero por ejemplo con el tema del acero, aquí hay una veda que no es total, sino un castigo con impuestos para los países que nos venden la varilla más barata, el acero más barato, como es el caso de Costa Rica, que nos queda bastante cerca, por cierto, como es el caso de China, como es de España, de Turquía, etcétera. Y eso no permite que haya una alta oferta de acero y de varillas en la República Dominicana, en un país donde la oferta y la demanda dominan el mercado. El permitir que la oferta se incremente ayuda a bajar los precios. Pero tú sabes que
paralelamente con este incremento en la demanda de viviendas, y el colega que construye ahí lo sabe, también... Pedro Jiménez, en escena se encuentran. Recuerde decirle a doña Consuelo que usted estuvo con nosotros, porque ella estaba muy preocupada hoy de que usted participara con nosotros. En escena, don Pedro Jiménez, un promotor de vivienda, le va muy bien. Virgilio Félix y Aníbal Herrera. Adelante, don Fermín. Don Pedro lo conozco muy bien, y a doña Consuelo, que tú sabes que la quiero mucho también y que me distingue, agradezco la amabilidad de los conceptos que ella también ha emitido de mí. Pues sabe que en la par que iba aumentando la demanda de vivienda, iba disminuyendo la oferta de materiales de la construcción, sobre todo por los problemas que tuvimos con el transporte mundial, que estaba prácticamente cerrado. Y eso ha provocado un incremento impresionante en los costos de los materiales, primero por el transporte. Segundo, por ejemplo, el acero en los Estados Unidos y en los países desarrollados ha incrementado su precio más de un 20%. Y en el caso de la madera, tú sabes que Canadá, ustedes saben que Canadá es el país probablemente que tiene mayor producción de madera y exportación de madera. En Canadá pues se paran los aserraderos, y entonces pues, la pandemia hacía que la gente no trabajara. Entonces esa madera se fue acumulando y no había forma de transportarla, y todavía persiste el problema, y esto ha hecho que la madera suba a precios exorbitantes. Y así ha pasado con prácticamente todos los materiales de construcción. Nosotros hemos venido diciendo que realmente que algunos materiales subieron más de un 300%, pero no todos tienen esos incrementos, otros menores porcentajes. Al final nosotros estamos sufriendo de un incremento de más de un 30% en precio de un... Pero como ustedes es mucho, porque ese es más o menos el margen de ganancia de entre 25 y 30 de una unidad de construcción. Bueno, ese era el margen de ganancia hace muchos años atrás. Ya no es así, y Pedro que me corrija si estoy equivocado. No, ¿y cómo lo voy yo a corregir? Yo estoy totalmente de acuerdo. Usted es una autoridad en esto. Yo soy un freco atrevido que me meto en eso. No, gracias, Pedro. Entonces, si tú le subes a una persona, sobre todo a aquellos que compran vivienda de clase media y de clase media baja, de vivienda de bajo costo, si tú le subes un 30%, sencillamente tú lo estás castigando para que no pueda comprar la vivienda. Porque aunque la vivienda no es un gasto, y eso que quede muy claro, la vivienda es una inversión, pero las inversiones tú no las puedes hacer todas, tú tienes el límite para tú poder hacer la inversión atendiendo a tu capacidad de invertir. Si tú me subes mucho el valor de esa inversión, pues probablemente yo no puedo terminar la compra de la vivienda. Y esto perjudica no solo al adquiriente, también perjudica al promotor, porque el promotor no hace vivienda para quedarse con ellas. Exacto. Entonces, la teoría muestra que este esfuerzo no debe cargarlo el adquiriente de la vivienda por sí solo, no debe cargarlo el promotor por sí solo, no debe cargarlo el gobierno por sí solo, porque si distribuimos las cargas entre varios, pesa menos, ¿verdad, Costa? Tú que sabes de eso. Claro. Entonces, la teoría mía y de muchos es que, por ejemplo, los impuestos en las aduanas se cobran en función del costo, seguro y el flete de la mercancía, que es lo que se conoce como CIF. Y al subir, por ejemplo, los contenedores de China a un precio que antes rondaba $2,800, $3,000 y ahora te cuesta hasta $12,000, cuando tú aplicas esos impuestos sobre esa base, pues hay un efecto multiplicador exorbitante. Por eso ustedes ven que en las aduanas del país ha habido un incremento sustancial en las recaudaciones, pero no es producto ni del incremento de las importaciones ni de la eficiencia en las recaudaciones. Eso es una cosa que se ha dado de manera axiomática porque se está aplicando sobre una base que ha crecido de manera exponencial. O sea, Fermín, disculpe, usted acaba de decir algo que usted como que nos ha abierto los ojos a todo lo que estamos aquí. O sea, los números que exhibe la Dirección General de Aduana del aumento en los cobros no se trata meramente de eficiencia, de mecanismos nuevos que hacen que se pague más, sino del altísimo costo que han experimentado los fletes y, por ende, los valores finales que tienen que pagar los importadores. En aduana se paga un 10% del tránsito, del transporte. Sí, pero cuando
cuando puede ser que aduana haya mejorado su eficiencia, de hecho he visto que ellos están despachando así en un día, pero cuando tú calculas que antes aduana, vamos a decir que el container te costaba $3,000, que el seguro te costaba $300 y que la mercancía te costó $5,000, ahora en vez de sumar $3,000 de frete, tú estás sumando $12,000. Cuando tú le aplicas los impuestos a eso, tú tienes un efecto multiplicador que te multiplica los impuestos a recibir por aduana. Consecuentemente, el Estado recibe más dinero. Pero la propuesta nuestra es, nosotros no decimos, bueno, que el Estado se sacrifique y no cobre impuestos, porque el Estado tiene compromiso y de hecho está haciendo un esfuerzo extraordinario con el tema de la pandemia, que nosotros valoramos. Nosotros decimos, bueno, el gobierno hizo un presupuesto sobre una base de unos impuestos que se estimaron a finales del año pasado, que tenían esos precios anteriores del flete y de los materiales, claro, y eso. Claro. Pues vamos a tomar esos precios anteriores, vamos a calcular esos impuestos en base a eso, y el gobierno va a tener con qué cumplir con su presupuesto, porque el gobierno no lo podemos ahogar. Y entonces, pero bueno, sacrifique esa parte que nos está cargando en el costo de la mercancía y van a salir más baratas y va a ayudar al sector industrial, al sector importador en general, a los promotores, a los constructores y por supuesto a los adquirientes. Por otro lado, hay otros Fermín, sí, dame un de orden solo para dar una primicia. La jueza Kenya Romero acaba de dictar un año de prisión preventiva para Luis Michel Dicent, para William Rosario y para Eladio Batista. Un año de prisión. Esos son los imputados, parte de los imputados de la Operación 13, para el Centro Correccional de Najayo. Para Rafael Mesa y Miguel Mejía se dictó presentación periódica, mientras que para el camarógrafo Edison Manuel Perdomo Peralta, presentación periódica, pago de garantía de $500,000 e impedimento de salida del país. A la imputada Valentina Rosario, la locutora, para Jonathan Brea, para Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, se le dictó arresto domiciliario y colocación de brazalete electrónico. Esto es con lo que tiene que ver con las medidas de coerción que se conocían con el caso de la Operación 13. Adelante, don Fermín. Muchas gracias. Fíjate, si nosotros hacemos una revisión de las sugerencias que he hecho, esta de cobrar los impuestos sobre las bases anteriores, la de eliminar provisionalmente las medidas antidumping y sumar otras medidas como por ejemplo, la Ley General de Electricidad estipula que las inversiones en infraestructura eléctrica que se hacen para los proyectos de vivienda deben devolverse al promotor las EDES. Porque ¿qué es la infraestructura eléctrica? Es la inversión que yo hago en los de servicio, en los postes, en los transformadores, etcétera. ¿Y para qué se usa eso? Eso se usa para que público vendan la energía, hagan negocio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo debo cargársela al adquiriente de la vivienda? Porque el adquiriente de la vivienda va a ser el cliente de las EDES. Entonces, es una inversión que tiene que hacer a las EDES. Y en el peor de los casos, que nosotros tengamos que financiarla, como es el caso, las EDES deben devolver eso y no cargarse del costo de la vivienda. Y eso solo representa entre un 3 y un 4%. De modo, otra cosa, casi ninguna de las EDES permiten que se le instale energía solar a los proyectos de vivienda. Debiera ser una obligación de nosotros los promotores. Debía ser una promoción, incentivar a la colocación de esa energía. Pero por supuesto, la dirección... Y que la otra sea la alternativa, la ordinaria. Correcto, porque eso beneficia al país en todos los sentidos. El país tiene los acuerdos de cumplir con las proyecciones que tenemos para el 2030. Tenemos los compromisos del milenio y todas esas cosas para bajar la capa de ozono, para ayudar a la capa de ozono, no se pueden lograr si tú no tienes energía limpia. Y obviamente cuando tú le das a un adquiriente de una vivienda energía alternativa, pues tú le estás eliminando un costo sustancial en la factura. Pero además, la Dirección General de Impuestos Internos debe dar incentivos totales para la inversión en energías alternativas y eso disminuye también el costo de la vivienda. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, hay mucha burocracia para aprobar un proyecto, independientemente de que sea de bajo costo o no.
Por ejemplo, los bancos. Muchas. Yo digo que es un esfuerzo colectivo. Los bancos nos dicen a nosotros, usted tiene que buscar un certificado de carga y gravamen, de no gravamen. Una cosa que no sirve absolutamente para nada. Porque tú la buscas y media hora después ya no vale nada porque ya puede tener un gravamen. Igual, cuando se hacen proyectos con fideicomisos, no se graban las propiedades. Entonces, como quiera, los bancos te hacen buscarla. Es una lástima que este país todavía se maneje con cosas que debieron haber sido superadas hace tiempo. Eso debería estar en línea, como está el tema del IPI, que usted entra y en 5 minutos usted tiene su IPI en manos y su propiedad inmobiliaria está al día. Eso del registrador dura 15 días para darte esa certificación. Y peor aún, en muchos casos, tú firmas un contrato de venta de largo plazo, como le decimos, y se firma en el banco, y hasta que el banco no graba la propiedad, no la registra en la DGI y en la jurisdicción inmobiliaria, no te desembolsan. No te desembolsan. Pero importante. Entonces, todas estas cosas van a ayudar. Entonces, si tú distribuyes ese costo, una parte en el Estado, una parte en el promotor y una parte en el adquiriente, vamos a salir de esta pandemia airosos. Y el sector de la construcción, que es el que más impulso le da a la economía, no va a tener grandes problemas. Y yo pienso, ahora, hay una corriente de economistas, de dirigentes vinculados a sectores como la construcción, la micro, pequeña y mediana empresa, que están abogando y solicitándole al presidente, aunque no lo han hecho de manera formal, ya hay toda una corriente de opinión en esa dirección, y es el tema del anticipo, que está ahora mismo siendo un gran dolor de cabeza para las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es la posición tuya? No puede ser la de Acoprovis, sino la tuya como desarrollador. Mira, el anticipo es un adefesio, porque el anticipo es como que yo te pague a ti un préstamo que no te he tomado. Y entonces tú me estás forzando a mí a un costo financiero que yo no debo tener y que también impacta al costo de lo que tú produzcas, no importa lo que sea vivienda. Hemos visto que en los tiempos de la pandemia ha habido bastante flexibilidad, pero eso no es de flexibilidad, eso es eliminación. Y punto, eso no debe existir. Podría ser un asunto voluntario, porque de manera, y esto lo aprendí yo con Pedro, de manera para una empresa pequeña que tiene un volumen mediano de ingresos, podría ir adelantando abonos a lo que es el pago de su impuesto. Entonces sí podría tener el anticipo algún sentido. Lo que pasa es que te lo calculan en base al año pasado. Yo entiendo que te va a ir igual. Tú vas haciendo en función de tu proyección ya como un asunto particular propio de tu empresa para no tener el cargo total en un momento determinado. Exacto. Pero, patrono, usted hasta el día del cierre no sabe si ganó o perdió. Y entonces, ¿cómo usted lo pueden obligar a que anticipe impuestos si usted no sabe si va a ganar o no? Obligado no estoy de acuerdo. Entonces, igual usted puede ganar en el primer mes y al final de año perder. Usted puede perder en los 11 meses primero del año y ganar en el último. Entonces, eso no hay forma de justificarlo, patrón. Eso es sencillamente un segundo tema que se ha definido en la opinión pública y ha tomado cuerpo. El sector construcción está conteste con que se habiliten mecanismos de importación directa. Pero por supuesto. En renglones que están impedidos prácticamente por los niveles de impuestos que implica, como es aunque sea temporalmente, como es el caso del cemento y el acero. Pero precisamente ese fue el segundo tema que traté, que era eliminar provisionalmente esos cargos adicionales que se hacen para medir lo que se llama para disminuir lo que se llama las medidas antidumping. Cuando hay mayor oferta bajan los precios y necesitamos que bajen los precios. Eso es una cosa que el gobierno daría un gran aporte al del incremento desproporcionado de los costos de construcción si permite que los precios de esos materiales bajen sustancialmente. Y solamente con esa medida y con la medida de aduana se ayuda a que los precios bajen de manera inmediata. Bueno, está muy claro entonces el planteamiento suyo, Fermín. Gracias, patrón, por la oportunidad de compartir. La verdad es que con usted se aprende siempre. No, yo creo que es lo contrario. Yo me siento muy orgulloso de que ustedes me permitan
Mire, Fermín, y allá en esa empresa de construcción que usted tiene, aunque la cosa está media dura, no necesita un ingeniero con experiencia. Pero usted tiene más que yo, hermano. Yo no quiero. No, yo no, es al patrón que yo le quiero recomendar. Gracias, Fermín. Fermín Acosta, uno de los más un abrazo, Fermín. Líderes Igual, un abrazo y promotores de vivienda de la República Dominicana. Vamos a la pausa, compañeros. Cuando regresemos, entramos directo al comentario de Pedro Jiménez, si es que tiene esta tarde. Porque yo lo traigo.